es, se puede decir, el respeto al debido proceso? Porque hemos visto, por ejemplo, casos como el denominado soborno 2012-2016, donde incluso quienes defienden la postura de una de las partes, la parte acusada en este caso, refieren de que se ha dictado sentencia en base a un influjo o una influencia psíquica. ¿Cómo nosotros podemos garantizar o cómo usted analiza la garantía del debido proceso para con este caso, por ejemplo? Bueno, para empezar habría que yo siempre parto de una idea conceptual, que es el debido proceso. El debido proceso es el respeto a las garantías, a los derechos que le asisten a cualquier ciudadano, de acuerdo con la Constitución, de acuerdo con los códigos procesales, tomando en cuenta también los derechos y las garantías que le asisten de acuerdo con los pactos, tratados y convenios. Porque a veces se habla del control de constitucionalidad, donde hoy en el artículo 76, la Constitución del año 98 era una buena Constitución, el artículo 24 tenía el conjunto de garantías del derecho al debido proceso, pero ninguna Constitución como la del año 2008 tiene tan bien sistematizado el tema de los derechos y garantías. El artículo 75 le plantea el derecho a la tutela efectiva, que tiene que ver con el debido proceso. ¿Qué es la tutela efectiva? La tutela efectiva es que haya una vía para poder reclamar, que haya un juez que reciba el reclamo y que ese reclamo lo resuelva de manera pronta y oportuna. Ese es, en esencia, el derecho, el principio de la tutela efectiva. Y el debido proceso, el artículo 76, tiene un sumum. Desde el principio se habla de la imparcialidad del juez, se habla de la independencia. Yo le sumo dos caracteres más, que es el conocimiento y la probidad que tenga el juez. Y de ahí vienen desgranándose pues el principio de legalidad, si algo no está previsto en la ley como delito no puede ser materia de sanción, el principio de la legalidad de la prueba, si una prueba se obtiene de manera ilícita, como dice 76, numeral 4, tiene que ser excluida por el principio de la exclusión de la prueba ilícita. Luego en el artículo también se establece que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Luego el 76, numeral 7, es el núcleo central de las garantías del derecho al debido proceso, porque llega a su máxima expresión la inviolabilidad de la defensa. Y mire, aparte de lo que usted mencionó, que yo para esa prefiero ni comentarlo siquiera, que se le ocurra a jueces que son hombres que deben saber derecho, de que alguien por influjo psíquico ha llegado a corromper todo el Estado. Alguna vez se dijo, lo ha dicho el actual presidente en funciones, que hubo un proceso de 10 años de corrupción. De 10 años, pero si él fue vicepresidente durante esa época, fue parte de un gobierno constituido legalmente. Y yo, ojo, que no soy partidario ni afín a Alianza País, pero fue una estructura de poder que se mantuvo allí y gracias a esa estructura de poder, Lenín Moreno llegó a la presidencia de la República. Usted no puede decir, no, que ahora nos damos cuenta, si él fue parte de la estructura. Y en el tema, ¿por qué hay violación al derecho al debido proceso? Yo sí puedo decirlo con mucha claridad y con mucha concreción. Primero, porque el derecho a la defensa, que es una garantía inviolable, lo dijo la Corte Constitucional Carminiani versus juez de Durán, mayo del año 2009, lo ha dicho la Corte Interamericana Ricardo Canese versus Paraguay, 2004. El derecho a la defensa, que está en el 8.2 también del Pacto de San José, que es aplicable para el Ecuador por el principio llamado de convencionalidad, y se habla incluso de un control de constitucionalidad y un control de convencionalidad. Bueno, esos son estándares y por eso se sancionan a los estados cuando no cumplen. En el caso en particular, el caso soborno, ¿por qué yo he sostenido que hay violación del derecho al debido proceso en el ámbito de la inviolabilidad del derecho a la defensa? ¿Por qué? Porque se pidió prueba, la ampliación de los testimonios de la señora Pamela Martínez y Laura Terán, la declaración de Concienciado Santos, un delincuente confeso en Brasil, y no lo digo efectivamente, él está condenado en Brasil por cometer delitos. Él está condenado en Brasil porque cometió 9 delitos según su propia aceptación en Ecuador. Pero la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General del Estado le mintieron al país cuando dijeron que no se lo podía procesar por el respeto al non bis in idem, que es una garantía del derecho al debido proceso, es decir, no ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Pero eso es una falsedad, y yo digo, si fue de buena fe, yo en audiencia final, en los alegatos finales en Quito, el 8-6
de marzo de este año, antes de la pandemia. Le dije, lean el acuerdo de cooperación. Él no ha sido condenado en Brasil por los actos de soborno 2013 y 2014, donde dice que entregó 2.5 millones, 2.6. Por eso yo pedí la declaración de él, con juego limpio, un interrogatorio para que diga, ¿cómo llevó 5 millones 100 mil? ¿A quién le entregó? Porque eso no está contabilizado. Como yo digo, ¿llevó en el trole, en la metro, o simplemente él se llevó ese dinero? Por eso era importante esa declaración. Y otra también, la de otro ciudadano de nacionalidad brasileña, de Sousa, que también trabajaba con... ¿Qué pasó? Se aceptó la prueba. Primero la pedimos. Segundo, en tiempo oportuno fue anunciada. Segundo, fue aceptada por la misma doctora Camacho. En tercer lugar, fue ordenada por la sala donde está el doctor Saquicela, Rodríguez y León. Fue ordenado que se practique. ¿Qué pasó al final? Que no se practicó. Entonces, obviamente, yo hice notar y les dije, señores, hay una prueba que había pedido el presidente Rafael Correa. Ustedes han aceptado la prueba y ¿por qué no la practican? Yo invoqué el caso Canés, invoqué el caso de nuestra Corte Constitucional y le resbaló. Siguieron, continuaron y por eso llegaron a la barbaridad de una sentencia condenatoria a base de influjo psíquico. Entonces, allí se violó el derecho a la defensa, primero. En segundo lugar, ¿por qué hay también violación del derecho a la motivación? Que está en el 76, numeral 7, letra L, es otra de las garantías del derecho al debido proceso. Y le digo por el tiempo, así muy rápidamente. Primero, en la sentencia se afirman falsedades, por eso es una sentencia fraudulenta, mentirosa. Uno, le voy a decir por qué. Por favor. Se dice que el doctor Alexis Mera redactó decretos de emergencia. Eso no existe, eso es una mentira. Que el doctor Alexis Mera hacía los borradores y los contratos para las personas que aportaban dinero, esa es otra falsedad. Y una de las grandes falsedades, que el señor Pedro Verduga, una persona de 85 años, dice que la señora Pamela Martínez le solicitó $1 millón. Eso dice Pedro Verduga, pero ¿qué dice el fallo? Una perversidad. Del segundo nivel en el que vamos en casación, dice que el señor Pedro Verduga le exigió al presidente Correa, le exigió al presidente Correa a Pedro Verduga a través de Pamela Martínez que entregó $1 millón. Esa es una mentira, decía Edmundo Durán Díaz. Lo que no está aprobado en el proceso no existe. Y esta es una falta de fundamentación oportuna. Además que la acusación fue por el 286 del Código Orgánico Integral Penal. Así fue acusado, fue aceptado por el llamamiento a juicio, pero el tribunal condena por el 289, pues. Eso es dejar en indefensión. Y eso, por esa razón, sostenemos también que aquí debe aplicarse el precedente Fermín Ramírez versus Guatemala de la Corte Interamericana. O sea, hay bastante argumento y fundamento de que se violaron garantías del derecho al debido proceso. Y buena hora que usted preguntó específicamente por ese tema.